Bueno, ya nos iremos presentando cada uno en el orden de intervención, pero Maribel, Irantzu y yo misma somos profesoras del área de didáctica de ciencias experimentales de aquí de la Universidad Pública de Navarra y Javier es ingeniero fuera, pero también trabaja como profesor en la universidad. Entonces, bueno, hemos querido construir un poco un itinerario en torno a esta ciencia con gancho, ¿no? Vamos a empezar una charla de Javier, donde hablaremos de esa, de la magia de los colores, la magia de la luz, ¿no? Dejarnos fascinar por la ciencia. Pasaremos luego a ver el tratamiento más didáctico, que esa ciencia no solamente nos impacte, sino que también nos deje un pozo. Será la parte central. Eh, Veremos esa misma ciencia de los colores, pero de otro modo, más enlazado con la indagación, con el modo en que nosotros entendemos la forma de hacer didáctica de ciencias. Y terminaré yo con una intervención un poquito más breve en la última parte sobre, bueno, hacer, no solamente conocer con esa ciencia, sino también actuar con esa ciencia y actuar sobre el mundo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo hemos visto así como una secuencia de esas tres charlas. Os dejo ya con Javier, que comenzará. Os quiero hacer una petición antes de continuar. Por favor, poned alguno las cámaras, porque es un poco raro hablar los cuadraditos en negro. Y aunque nosotros no vemos las caras, pero se agradece tener un poco interlocutor, ¿no? Entonces, no todo el mundo igual enlentece, pero si alguien se puede activar, pues lo agradeceremos. Y la dinámica que hemos pensado es, si hay alguna cuestión muy específica al final de cada sesión, pues se puede atender, pero más bien intentar respetar los tiempos y las cuestiones que se pueden trasladar al final, resolverlas todas juntas al final, para no acumular esos retrasos. En el chat podéis ir haciéndolas, iremos registrando las preguntas que se produzcan en el chat, ¿vale? Y luego pues las acumulamos en el turno de preguntas final. Y con esto, Javier, pues todo tuyo. Vale, pues muchas gracias, María, y buenas tardes a todos y a todas. Lo único, María, estoy viendo que como no soy organizador, no me deja compartir la pantalla porque estoy como participante. Vale. Entonces, o cambias eso o me das permiso, no sé cómo se puede hacer ahora mismo. Es que le he dado ya a probar a compartir pantalla y no... A ver, ahora, Sandra, Javier, socorro. toca anfitrión. Ya puedo, ya está, vale, perfecto, gracias. Vale, a ver dónde tengo esto. Vale, un momentito. Voy a abrir por aquí la presentación, disculpad. Que tengo abiertas 18 cosas, que es lo típico. Y ahora que quiero abrir esto, pues no me deja. Vale. Vale, deberéis estar viendo ya, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, ya está. Sí, se ve perfectamente. Vale, pues arranco sin más demora. Pues eso, muchas gracias, María, por la entradilla. Y nada, gracias a todos por asistir. Voy a arrancar con esta charla que, bueno, es un enfoque en el cual os quiero contar mi visión de cómo hacer ciencia, difusión, divulgación, cómo me he visto, digamos, un poco envuelto en este mundo y cuál es mi experiencia personal y cómo he enfocado yo esta ciencia con gancho, ¿no? Entonces, lo primero, pues para sorprender un poco y tal, lo primero que voy a hacer es ya cambiaros el fondo y lanzaros a mi mundo de los colores y va a ir un poco por aquí la charla acerca de los colores y entonces, bueno, pues es un poquito el cambio fondo, un fondo con una pompa de jabón y, bueno, os voy a hablar hoy de los secretos de la luz y de cómo yo veo y cómo me he visto envuelto, digamos, casi rodeado por la ciencia, por los colores y cómo lo he enfocado para divulgar mediante esta ciencia. Entonces, bueno, pues voy a seguir tengo media horilla, quiero contaros muchas cosas, voy a ir bastante a piñón, como comentaba María, pues si tenéis dudas podéis ir poniendo en el chat, luego intentaremos sacar un ratito para poder contestar, pero bueno, os voy a contar cómo he pasado de ese lado izquierdo, de científico más convencional y formal, a eso de la derecha, que
bueno, llamaremos artista divulgador. Y pues os cuento quién soy y de dónde vengo. Yo soy de Pamplona y bueno, excepto un año que estuve viviendo en Italia con el tema de Erasmus, he vivido toda mi vida aquí. Estudié en la UPNA Ingeniería Industrial. Sin haber acabado, ya entré en la Asociación de la Industria Navarra, que es un centro de investigación que está aquí a las afueras de Pamplona, en el área de tecnología de superficies. Investigación en tema de materiales y recubrimientos superficiales, mejora de materiales, modificación, caracterización superficial, proyectos de I+D con empresas. Entré sin haber acabado la carrera y a día de hoy sigo aquí. De hecho, físicamente ahora estoy aquí en AIN dando esta charla. Pero eso, desde 2018, pues también estoy como profesor asociado en el Departamento de Ingeniería, en temas de procesos de fabricación, también relacionado con la ingeniería de materiales. En medio, pues bueno, pues ya veis que me he dedicado a materiales, soy un materialista y encima estoy especializado en ser superficial, pero bueno, es lo que he elegido y llevo desde, pues eso, ya 14 años casi, pues dedicándome a la investigación en materiales. Siempre he tenido una vena didáctica, soy hijo de maestro con una vena ingenieril bastante potente y siempre he tenido ahí ese run en la cabeza. Entonces, bueno, en el momento en que saqué el doctorado y salió una plaza para profesor asociado, entré y, bueno, pues ese es un poco lo que sería la parte más convencional de mi carrera y de mi formación. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues yo trabajando en AIN en temas de ingeniería de superficies, pues, bueno, en un momento dado tuve una epifanía, bueno, tampoco tanto, pero sí que un descubrimiento. Y bueno, yo dentro de mi tesis doctoral hice el desarrollo de recubrimientos antibacterianos previo al COVID, previo a toda esta fiebre que ha habido estos años por las superficies y por la limpieza. Bueno, pues esto se lleva trabajando muchos años mediante muchas estrategias y yo mi tesis iba de eso. Y todas estas pantallas táctiles que hoy en día son tan comunes en centros comerciales y establecimientos de comida rápida, pues ese tipo de pantallas, el buscar ponerles capas transparentes con espesor muy fino y que fueran resistentes, pues era uno de los objetivos de mi tesis. Y para ello, bueno, pues trabajamos en diferentes estrategias, utilizando tecnologías de superficies que no voy a empezar ahora a contaros, que se escapan del objetivo de esta charla. Pero bueno, lo que sí que es importante es que lo que estamos trabajando es con capas transparentes y muy finas. Y ahí estábamos intentando doparlas y hacerles cosas para que a la vez mataran a las bacterias, de manera que pudieran recubrirse, se pudieran utilizar para recubrir estos elementos, estos dispositivos y aportarles esta protección. Pues bueno, trabajando en temas de I+D, pues siempre haces ensayo-error, y vas modificando parámetros. En el caso de mi tesis, pues llegó un momento en el cual fuimos modificando y una de las muestras empezaron a hacer efectos raros. Y las veíamos y de repente empezaban a cambiar de color y en principio los habíamos hecho muy similares a todas las anteriores, todas eran transparentes, pero estas, pese a ser transparentes, también producían un efecto iridiscente. Entonces empezamos a investigar en eso. Bueno, lo que se vio es que aparecía en este efecto y lo que se vio es que la adherencia de las capas no era adecuada para el objetivo. Por lo tanto, esas muestras se desecharon de cara al proyecto. De cara al proyecto sí, pero yo, mi vena curiosa, digamos, decidió apartar esas muestras, retirarlas y guardarlas para mí. Y me las llevé para el microscopio y las observé. Y observé, estas son dos de las primeras fotos que saqué, pues lo que aparecía es que esta capa en determinados puntos y debido a las tensiones y a cómo se agrietaba, producía este tipo de colores, estos efectos iridiscentes y a escala microscópica creaba estas microvidrieras. Entonces, bueno, este efecto es totalmente conocido, no he descubierto yo nada, pero sí que, bueno, de alguna manera lo que se puede asemejar a este efecto es a que de una manera artificial creamos capas con un espesor similar al de las pompas de jabón que están produciendo un efecto de iridiscencia similar también al que producen las pompas de jabón. Es decir, tenemos capas tan finas que la luz las atraviesa, porque son capas transparentes,
pero producen ciertos efectos de reflexión e interferencia de la luz que producen colores. Entonces, bueno, eso a mí en ese momento me maravilló y dije, esto está muy chulo, y por supuesto que eso ya se usa hoy en día en óptica, en multitud de elementos, pero yo dije, esto para mí tiene una utilidad que no, bueno, ya os digo que en el proyecto aquel no la tenía, pero yo esas muestras las reservé. Y bueno, pues empecé a sacarles fotos en mi tiempo libre y empezar a ver qué pasaba, si las fotografiaba de un tipo, de una forma, de otra, modificando la intensidad de luz, la saturación, la técnica microscópica utilizada, si lo hacía con campo claro, campo oscuro, bueno. Empecé a jugar con aquello. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, esto fue en 2013, cuando yo estaba haciendo la tesis, pero en 2015 descubrí otros materiales que también hacían un efecto similar al hacerles un tratamiento de ataque químico. En 2017, con otro proyecto que estábamos haciendo, capas para evitar el pegado del hielo en aerogeneradores y en alas de avión, pues también tiramos por una vía que también eran capas transparentes muy finas, y vi este efecto. Y entonces llegó un momento en el que dije, a ver, tengo yo aquí un laboratorio que me dejan usar, me dicen, bueno, eres un chico especial, pero te dejamos, mientras no rompas nada, tú ven aquí un sábado, un domingo, saca fotillos o haz lo que quieras. Eso. Yo creo, mientras vieran que no rompía nada, a mí me dejaron empezar a trabajar con esto. ¿Qué tenía a mi disposición? Pues bueno, ciertas técnicas y tecnologías capaces de fabricar estas capas, microscopios para analizarlas. Entonces dije, bueno, estas capas, dentro de lo que era el objetivo inicial, que era pues ese antibacteriano, ese antihielo y tal, podían ir mejor o peor, pero lo que está claro es que sí que hay un efecto, al menos estético, que yo quiero explotar y que quiero aprender a trabajar con él. Entonces empecé a trabajar con lo que es la formación de colores por interferencia de luz, en estudiar cómo la formación de la capa modifica su espesor y ese espesor modifica el color, cómo las tensiones internas que le produzco mediante diferentes procesos modifican el tipo de defectos y por lo tanto modifican los patrones de interferencia de luz. Bueno, pues trabajar con eso. Y a partir de ahí desarrollar un proceso de creación de materiales buscando siempre un proceso estético y ya luego un paso más, buscar un paso artístico, es decir, que ya esas imágenes no sean simplemente bonitas, sino que evoquen algo en el que está observándola, esa imagen, o bueno, este fue un poco el planteamiento. A partir de ahí, pues bueno, pues ya bien avanzado 2017, ya dije, venga, voy a empezar a secuenciar, voy a empezar a crear un proceso ya desde un punto de vista científico, es decir, voy a parametrizar espesores, tiempos, temperaturas y ver cómo esto produce, qué produce y cómo puedo trabajar con ello. Y en ese tiempo, pues me dediqué a sacar muchísimas fotos, a estudiar ese micro nanomundo, bueno, a escala micro, pero a espesores nano, que estaba creando, y a trabajar con la luz y aprender a trabajar con ella. ¿Y todo esto por qué os lo cuento? Bueno, pues tiene su sentido, ¿eh? Al final, os cuento mi vida, pero con sentido. Llegó un momento en el cual ya en el 17 decidí, de alguna manera, pues ya empezar a enfocarlo pues como con un objetivo de crear. Pues desde ahí me dieron un apoyo para desarrollar el proceso creativo, ya aprendí de alguna manera a trabajar con esa paleta de colores, mejoré mucho mi capacidad de sacar fotografía, bueno, la microfotografía a las escalas a las que trabajo es compleja, entonces bueno, ahí estuve un tiempo trabajando con el microscopio y conseguí desarrollar eso bastante, y ya, bueno, pues desarrollé pues un montón de muestras y un montón de fotografías, microfotografías, que no dejan de ser los reflejos que produce la luz en microcristales y que por lo tanto son imágenes totalmente abstractas, pero bueno, que yo les di ese enfoque de arte abstracto. Con ello, en 2021, bueno, vino el confinamiento y yo, que ya tenía esto en la cabeza desde 2017, pues ya decidí allá en 2020, ya en enero, lo lancé y creé un proyecto artístico llamado Hidden Reflections, en el cual, de alguna manera, pues todas estas fotos y tal, las creé un producto con ellas. ¿Cuál era el objetivo de este producto? Bueno, pues a mí me gustan y quiero hacerlas, bueno, que puedan ser adquiridas por la gente, pero también yo lo veo y siempre he visto esto como un reclamo hacia la gente. O sea, tú estás teniendo ahí un cuadro, pero yo no quiero venderte un cuadro. Quiero que este cuadro, a la vez, sea un elemento que sirva para explicar interferencia de la luz, que sirva para explicar
el por qué se produce esto, qué ciencia de materiales hay detrás, por qué una microestructura de un bronce está produciendo este tipo de cosas, qué significa la barra de escala. Bueno, toda esa parte didáctica que puede haber detrás de una imagen que te puede gustar o no, pues empecé a trabajar con ello. Dentro de este proyecto, desde el principio ha tenido un enfoque muy didáctico y muy divulgativo. No deja de ser un producto que puede gustar o no, pero yo no quería que se quedara ahí, sino que atacara a la parte de qué hay detrás, de por qué se crea esta luz, o sea, esta imagen, qué está haciendo la luz para producir eso. Bueno, dentro de lo que es el proyecto artístico, bueno, pues he vendido a lo largo de 2021 pues cerca de 40 obras, algunas de ellas a gente conocida que me ha dejado ir a sus casas a ponérselas y posar con ellas. Y también he tenido la posibilidad de hacer una serie bueno, de exposiciones. Y estas exposiciones es lo que os comentaba. Todas estas exposiciones lo que han buscado es no solo enseñar en sí lo que son estas imágenes, sino el sorprender, el enganchar, el utilizar estas imágenes como una herramienta didáctica, como un algo que digas, ah, mira qué bonita esta imagen. Ah, pues, joder, está aumentada 150.000 veces y en verdad esto es similar a, bueno, pues ese tipo de pensamientos bueno, pues que despertar en el observador esa curiosidad, que no sean simplemente imágenes con colorines que te pueden gustar o no. Lo que, bueno, pues he podido hacer en este tiempo, bueno, como veis, aunque hay imágenes, hay bastante letra y hay ciertos, bueno, pues material didáctico alternando con los cuadros, de manera que tienes, pues puedes explicar una serie de efectos que, bueno, pues eso, ya os digo, yo esto lo concibo como no solo arte o como no solo una mezcla entre ciencia y arte, sino como una herramienta divulgativa y como una herramienta de difusión y como una herramienta de generación de curiosidad acerca de la ciencia de materiales, acerca de los fenómenos de interferencia de la luz. Un ejemplo, tengo aquí un pequeño vídeo, creo que lo oiréis, le he dado a conectar audio. ¿Lo oís, verdad? Pero esa contracción los sí, ha pues bueno. y ha generado todos estos patrones de interferencia de luz, que es lo que veis aquí. Estos, digamos, que serían como las curvas de nivel, porque ese material está tensionado y nos devuelve la luz de esta manera tan particular. ¿Qué vais a ver en cada una de las obras? Pues el nombre del autor, aquí estoy yo, el nombre de la obra, el año de creación, y luego, bueno, pues son impresiones digitales todas ellas, porque no deja de ser, la microscopía hoy en día no deja de ser fotografía digital, solo que unida a un equipo óptico de muy alta magnificación. Bueno, yo imprimo sobre aluminio mate. Bueno, se han quedado venidos. Sin más, esto como ejemplo. ¿Por qué? Pues porque yo una vez que te monto una exposición, mi exposición pues puede gustar o no, pero yo lo que he intentado siempre ha sido utilizarla como herramienta. Que esta gente que venga, que ahí, bueno, en esta visita guiada había un elenco bastante variado. Había un ingeniero, microbiólogas, había, bueno, gente que pasaba por allá, también se quedaron varios a escuchar. Es decir, una vez que tienes esto y es una herramienta, pues el utilizarlo para explicar pues ese ejemplo que, pues, por ejemplo, las curvas de nivel, la interferencia de la luz, que sirva, bueno, pues, por un poco para sorprender, para enganchar. ¿Qué hice también? Pues bueno, pues aquí en Navarra hay una serie de premios a proyectos transgresores, innovadores o bueno, un poco diferentes en temas de I+D, pues lo presenté este proyecto y ganó el premio del público ahí en el 21, en junio. Y sin más, aquí un pequeño vídeo que hice para explicar esto en un minuto rápidamente. Existe algo mágico en las pompas de jabón, en su aparente ausencia de peso, su carácter etéreo y efímero y en los increíbles colores que nos muestran cuando reflejan la luz. Pese a que estas pompas son frágiles y su vida fugaz, la ciencia y la tecnología nos permiten obtener capas con propiedades similares, pero de materiales duraderos que pueden ser modificados a nuestra voluntad. Hidden Reflections nace como un proyecto que aúna arte y ciencia y produce imágenes artísticas a partir de combinar tecnologías avanzadas de materiales y fotografía microscópica.
Para lograrlo, se ha desarrollado un innovador proceso científico-artístico que permite crear obras de arte exclusivas a partir de micrografías de capas transparentes sintetizadas en laboratorio. Este proyecto acerca los mundos de la ciencia y el arte de una manera disruptiva, a la vez que difunde conocimiento científico a un público general de una forma novedosa, mostrando la belleza oculta de los materiales y logrando hacer visible lo invisible. Bueno, pues ese sería el vídeo así resumen de lo que es el proyecto y de cómo lo lanzado. Y así os voy a poner 4 ejemplos un poco rápidos de qué cosas pueden explicarse de una manera sencilla o cómo puedes intentar enganchar con esto de la luz y tal a un público general, ¿vale? Un ejemplo que pongo yo y que intento explicar y que de hecho pongo ahí un par de pósters y lo explico de una manera bastante más compleja como lo voy a intentar explicar ahora, es el tema de por qué esta pompa de jabón, que es un poco de es una capa de agua de menos de 100 nanómetros de espesor y en principio perfecto, bueno, con pequeñas variaciones de espesor, pero que es 99% agua, es capaz de producir todos estos colores cuando le incide la luz blanca. Entonces, bueno, utilizando el ejemplo de que en ese punto en vez de hacer una capa transparente, cómo la luz incide, refleja, cómo se produce esta doble reflexión, explicando temas de que dentro de esa luz blanca están todos los colores y que, bueno, esa capa hace que algunos de ellos reboten y otros no, pues se puede explicar, con esto y 4 gráficos y 5 minutos, que hoy no quiero robaros, pues os cuento la interferencia de luz y dices, pues mira, ahora entiendo por qué esto, que es una superficie esférica, en función del ángulo en el que la estoy viendo, me devuelve un color u otro. O por qué esas pequeñas variaciones en el espesor que tiene simplemente debido a la gravedad me está produciendo una deriva en que los colores no estén puramente centrados, porque si es una esfera perfecta debería ser. Bueno, pues ese tipo de cosas te las explico y las puedes entender simplemente pues con este ejemplo que es tan gráfico y para mí tan bonito. Todo ello pues acompañado de esas obras. ¿Qué más cosas se pueden explicar? Pues cómo funciona la microscopía, cuál es el tamaño real de una de esas piezas que estás viendo, que es un cuadro que puede medir 1 metro y pico de alto por 1,20 m por 80 centímetros, por ejemplo, pues que en verdad está producido a partir de la imagen amplificada de un trocito de materia muy, muy, muy pequeño. Explicar el concepto de escala se puede explicar de una manera bastante gráfica. En el ejemplo que yo pongo, bueno, pues los cuadros que suelo mostrar o que muestro tienen tamaños desde 40 por 30 hasta 120 por 80 centímetros. Entonces, la imagen, digamos, del tamaño más grande, este es el trozo más grande de material, si lo imprimo en el trozo más pequeño que imprimo, que sería 40 por 30, la amplificación en área es de 38.000 veces. Si tomo el trocín más pequeño de material y lo imprimo en el cuadro más grande de 120 por 80, el área la estás amplificando 135 millones de veces. Como esto es imposible de pensar, pues ¿qué haces? Pues al lado de las imágenes, pues pones ejemplos. Aquí como estoy en Pamplona, pues si me sale la vena navarra, pues ¿qué hago? Pues hago la comparación entre un posavasos y la Plaza de Toros de Pamplona, pues esa es lo mismo que estoy haciendo yo pues con esta imagen, que tú estás viendo un trocito que en verdad tenía 2 milímetros por 1,5 y lo estás viendo ocupando ahí un buen trozo de pared, o pues una muestra que es un tamaño o sea, es un trocito de material similar al grosor de un pelo humano. Este defecto que he fotografiado es un cuadro en el cual se produce cierto efecto ya de que no se puede definir la imagen por la propia capacidad de resolución de la luz, que ya estamos ahí en el límite, y la amplificación es de casi 100 millones de veces en área. Y el ejemplo, pues de que es lo mismo que si cogieras una micro SD y la hicieras tan grande como para tapar 2 veces el SADA. Pues bueno, pues es una manera un poquito de acercar y de intentar hacer más tangible, aunque siguen siendo cantidades totalmente enormes y difíciles de imaginar, pues bueno, de intentar acercarlo al público general. ¿Qué hay en los cuadros? ¿Cómo intento enganchar o qué intento contar? Pues como comentaba, este es el cuadro que estaba explicando en ese pequeño vídeo que os he puesto, pues están las tensiones internas del material, hace que se combe, y esto que queda combado produce esos patrones de interferencia. Esto sería casi una pompa que al reventar ha producido una deformación o una tensión que ha quedado así
con un gradiente en esta dirección y ahí se produce toda la banda de colores. Bueno, pues en función del espesor, de las tensiones y tal, vas teniendo este tipo de efectos. En otros casos, la muestra tiene cierta direccionalidad al depositarla, entonces esa es la dirección de crecimiento. Un defecto puntual produce que el defecto se desplace, entonces una muestra que yo he querido hacer azul y que por el espesor puedo controlar que más o menos sea azul, los defectos puntuales pues me producen cambios en el color, en este caso pues te producen aquí una especie de lluvia de meteoritos, o en otros casos esa direccionalidad pues sirve para que un defecto puntual, pues bueno, pues ya veis, crea una especie de flor en el cual ese defecto puntual parece pues bueno, pues los pétalos y ese, bueno, el residuo que ha quedado de ese defecto durante la generación de la capa, pues eso, crea el tallo. Y todas estas modificaciones, esto que veis aquí es simplemente la rugosidad propia del material. Los materiales no son totalmente planos, tienen rugosidades que aunque sean a escala nanométrica, en el momento en el que estás trabajando a esta escala, te produce también interferencias de color o variaciones en cómo el color interfiere. Cuando la muestra la puedes hacer a multicapas, pues las tensiones internas hacen que luego cuando contraiga también se separen, que al cambiar de espesor también te cambia el color. Entonces, bueno, esta especie de playa, que, bueno, ya veis, ¿no? Son ejemplos que tampoco os quiero aquí contar demasiado, pero el hecho de que se estén produciendo ciertos efectos de interferencia, ciertos efectos asociados a la dilatación térmica, a las tensiones internas, tal, bueno, pues se pueden explicar viendo los colores. Y bueno, pues esto es un pequeño cristalito que tiene de aquí a aquí como 100 micras, una décima de milímetro. Pues esto sí que es pura casualidad, así como hay algunos patrones que puedo intentar generar, el hecho de que justo unos cristales se rompan y el trozo que quede con esta forma de ala, pues esto sí que es pura casualidad. Pero bueno, pues aquí, mira, esto era la crisálida de la cual ha salido una mariposa que extiende sus alas al sol y las bate por primera vez y creas una bonita obra de arte. Y bueno, pues así puedes ver que también está todo el espectro de colores en esta dirección, que aquí también se están produciendo un cristalito que se ha quedado pegado y está produciendo interferencia doble sobre un cristal más plano. Aquí veis que también hay variaciones cromáticas propias que hemos visto en otros elementos y que, bueno, si te pones a ver, ves que ahí está la luz jugando, que están las tensiones, que están las variaciones de espesor, están por doquier. En otro caso, bueno, aquí una capa más homogénea que se rompe y al romperse pues crea esta especie de cabeza con mariposas en su interior de la que surgen las ideas. O, bueno, en este caso, esto es una muestra de bronce que podemos ver la microestructura, los compuestos intermetálicos y mediante un ataque químico pues produce la aparición de una capa de óxido superficial que es la que produce esta interferencia de luz y la que, bueno, sobre la microestructura y los colores propios del bronce o de los compuestos intermetálicos produce estos efectos y, bueno, te llevan a un bosque, estás ahí debajo de un árbol en otoño, mirando a través de las ramas, viendo el cielo. Entonces, bueno, pues el intentar juntar esos dos mundos, ¿no? Ese mundo más científico, yo aquí estoy viendo la microestructura, el tamaño del grano y la fase alfa y tal, pues con ese otro mundo muy alejado e intentar a través de ese tipo de herramientas pues enganchar. Aquí también este tipo de elementos nos puede servir para hablar sobre la microscopía de transmisión, la microscopía de reflexión, que es la que utilizo. Yo utilizo siempre luz reflejada, lo que me permite utilizar el tema del campo claro y campo oscuro, y por eso que se veía pues en estos elementos se ven, perdón, en lo de meter efectos al final tiene problemas. Eso, pues como esta muestra es casi esta foto es casi el negativo de esta otra, como aquí se puede explicar cómo funciona el tema del campo oscuro y cómo reproduce o cómo recoge la luz reflejada en algunos de los defectos. Bueno, utilizando todo esto, pues bueno, se puede utilizar todo, bueno, este tipo de recursos para tratar de llegar, para tratar de impactar, para tratar de enganchar. Otro enfoque que le da, pues vamos a llevarlo al colegio. Vamos a intentar, desde un punto de vista mucho menos técnico, os pongo un vídeo aquí muy rápido y ya casi voy acabando, que me quedo sin tiempo.
Le voy a poner a 1,5 y ya está. Bueno, aquí en este caso lo que hice fue con alumnos de secundaria explicarles pues el fenómeno de interferencia de luz, pero explicado para niños. Pues ¿cómo? Pues a través de producir la difracción y producir el efecto de producción de arcoíris pues con un prisma o bueno, con en este caso una bola facetada, llevar prismas y llevar poliedros translúcidos para que vieran el efecto de la luz blanca que contiene los colores, como dentro de los colores, bueno, pues unos rebotan, otros atraviesan según los materiales, la transparencia, cómo se suman los colores, cómo se restan. ¿Qué otros temas se pueden ver? Bueno, aquí todo emocionados los niños, la verdad es que se lo pasaron teta, yo también, pero bueno. ¿Qué más? Utilizar diferentes fuentes de luz de diferente color para estudiar el efecto de cómo la luz blanca contiene también a todos los colores y cómo si no tenemos luz blanca, pues no somos capaces de encontrar los colores. Si tú, bueno, pues eso, si te iluminan con verde, determinar qué es rojo y qué es azul es muy difícil, pues hacer ese experimento y que lo vieran ellos jugando directamente. Trabajar con, bueno, pues explicarles cómo una capa transparente es capaz de producir los colores, pues enseñándoles que tienes un bote de jabón y con ese bote de jabón y haces, si buscas esas interferencias de la luz en las pompas, puedes encontrar todos los colores. Trabajar con todo ello, pues eso, te permite de alguna manera despertar esa curiosidad y de ahí llevarlo a que esto se puede hacer, digamos, a nivel laboratorio, se pueden reproducir ese tipo de materiales a escala laboratorio, esos materiales transparentes de espesores nanométricos, trabajar con ello y como, bueno, dentro se pueden sacar variedad de colores y bueno, pues que pinten un rato, se lo pasan bien y bueno, pues se van a casa contentos habiendo visto microscopía, luz, interferencia de luz, formación de colores, transparencia y otros conceptos, bueno, pues que para segundo de primaria es bastante interesante. Vale. Poco más os quiero contar hoy. Aquí me tenéis ahí, esto es lo que soy, es una mezcla entre artista y científico y bueno, pues es lo que estoy utilizando para intentar difundir, para intentar, pues de alguna manera, crear, bueno, pues inquietud acerca de este mundo de la luz, de los colores, de la formación de colores por interferencia y del mundo de la ciencia de los materiales, que es mi pasión. Os dejo ahí, si queréis conocer más sobre el proyecto, bueno, las dos páginas te redirigen a Hidden Reflections. Artemicro.es es más fácilmente recordable. Si queréis echar un ojo a la web, estupendo. Si queréis comprar un cuadro mejor, por supuesto, pero bueno, no es mi idea otra que sí que me gustaría, por favor, el tema de la difusión. Si podéis seguirme en redes, darle difusión a este proyecto. Estoy ahora en un momento un poco de parón, de cara al verano le quiero dar fuerte. Entonces, pues se agradece cualquier tipo de difusión de este proyecto, de este enfoque que le he querido dar yo a la difusión del arte y la ciencia. Y poco más que contaros. Muchas gracias por vuestra atención y que, bueno, si tenemos tiempo, según la vista esta que he puesto yo, llevo 29 minutos, 57, 58, 59, 30 minutos. Ya está. Ahí acabo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora en este momento a Javier, que aproveche, que levante la mano, entre directamente en el audio y si no, pues pasamos ya a la siguiente, que sería, como se ha anunciado, a ver, tenemos algo en el chat. Ay. Vale, nada. Simplemente gente dando las gracias por la intervención. Entonces pasaríamos a la siguiente charla que os he anunciado, ¿no? Que es en la que nos vamos a centrar más en los aspectos didácticos de esta ciencia que engancha, que sorprende, que fascina, cómo aprovechar ese tirón para conseguir algo más en el aula y no necesariamente en la universidad, sino podemos empezar a utilizar ese rendimiento mucho antes. ¿Vale? Entonces, pues continuamos con Maribel y Irantxu. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Maribel y es Irantxu. Entre las dos vamos a llevar un poco esta parte del taller
Pues nada, pues bueno, hemos disfrutado un montón con Javier. Yo preguntaremos los precios, Javier, porque alguna de esas me gusta, para casa. Bueno, lo que queremos nosotras mostraros es, las tres trabajamos, como ha dicho María, en didáctica de las ciencias experimentales en la universidad pública, dando clases de didáctica a los grados de maestro de educación infantil y primaria y en el máster de profesorado de secundaria, tanto de biología y geología como de física y química. Entonces, bueno, este es nuestro trabajo, como enseñar, conocer cómo se aprende la ciencia en las distintas áreas de conocimiento, y por eso queremos que os podemos dar algunas experiencias, contaros nuestras experiencias sobre cómo, cuando vayáis a contar vuestro trabajo de investigación a centros escolares o público en general, en cualquier evento o taller, creemos que hay algunas cosas que, un poco diferentes a lo que ha mostrado Javier, que sabemos que también funcionan, ¿no? Pasaríamos, voy a compartir pantalla. Vale, pues la idea es, como ha dicho María, pasar de la ciencia recreativa a la ciencia real. Seguramente los que os estáis dedicando profesionalmente a la ciencia, si veis un poco este esquema que voy a explicar ahora, lo reconoceréis perfectamente, ¿no? Pues Javier ahora nos ha contado un poco ejemplos de demostraciones y modelos ya construidos de cómo funciona la luz. Él dice la interferencia ocurre así, la luz se refleja de esta manera. Todos y todas de vosotros sabéis que muchas veces lo que tenemos es que estamos observando un fenómeno concreto, queremos conocerlo, a veces experimentamos sobre esos fenómenos modificándolos, bien porque aplicamos una fuerza distinta en física, cambiamos unos reactivos en una reacción, añadimos a un cultivo celular algo diferente porque tenemos una hipótesis acerca de cómo está funcionando eso, lo medimos, lo ponemos a prueba y obtenemos unos datos. Todo eso que hacemos sobre los fenómenos y los objetos del mundo real es lo que en didáctica llamamos innovación. Pero claro, no experimentamos si no tenemos un modelo detrás. Si yo pienso que un tipo de celular funciona de una determinada manera, por esa razón yo estoy cambiando esas condiciones experimentales. Pienso, calculo, razono y planifico mis experimentos en función de esa idea que tengo sobre cómo funciona ese fenómeno, ¿no? Para hacer una predicción. Y esa predicción después veremos si está de acuerdo o no está de acuerdo con nuestros datos. Esta parte del mundo teórico es lo que en didáctica llamamos modelización, y la indagación y la modelización conversan entre sí argumentando. Seguro que conforme iba hablando, me imagino que muchos y muchas de vosotros os habéis sentido identificado en vuestro trabajo del día a día. Entonces, nosotros pensamos que, puesto que esa es la ciencia real, la que estamos haciendo todos bien en el campo, en nuestros laboratorios, en nuestros puestos de trabajo, es la manera en la que deberíamos un poco también transmitirla al alumnado o a los participantes de los distintos talleres de divulgación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Os vamos a mostrar cómo se puede hacer, cómo es sencillo, cómo se puede hacer de forma más o menos rápida y cómo puede ser efectivo. Entonces vamos a hacer una pequeña, no sé si ni siquiera llamarla experimentación, unas pruebillas aquí, y os vamos a pedir un poco vuestra colaboración para que fuera un poco interactivo, ¿vale? Vamos a ver que no me líen. Vale, si veis ahora, estáis viendo en la cámara, esta es la mesa de mi despacho, ¿vale? Veis una camiseta negra, una camiseta blanca, que son iguales, y dos sensores de temperatura, ¿vale? Y un foco de luz. Vale, estos sensores de temperatura ahora mismo veis que están funcionando, como los dos marcan la misma temperatura. Tengo 26 grados aquí en el despacho, hoy hace fresquito, aunque se nos ha estropeado el aire acondicionado, pero vemos aquí los dos sensores, la línea negra y roja una encima de otra porque están marcando la misma temperatura. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es encender este foco de luz y meter los sensores dentro de las camisetas. Y me gustaría que ahora os voy a compartir el enlace, lanzaros la pregunta. ¿Qué creéis que va a pasar con la temperatura? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿De manera igual en las dos?
Para hacerlo de forma interactiva, lo que vamos a hacer es trabajar con esta aplicación que no sé si conocéis, que se llama Bookclub. ¿Vale? Ahora por el chat os comparto el enlace. ¿Vale? Voy a compartiros otra vez pantalla. Vale. Deberíais estar viendo las preguntas que dice qué temperatura marcarán los termómetros dentro de las camisetas. Subirán los dos, bajarán los dos, varias opciones. Mientras vais contestando, voy encendiendo el foco, poniendo los termómetros, etc. Vale, bueno, contestar con total libertad, porque aquí como es anónimo, pues eso no pasa nada. Bueno, mayoritariamente ya vemos la respuesta. Vamos a esperar un poco más, a ver si contesta todo el mundo. Estamos unos 46. Vale. No os sentáis apabullados por la respuesta más mayoritaria, que nunca se sabe. Vale, parece que subirán los dos marcando más temperatura en la camiseta negra. Está ganando. Para que veáis cómo está ahora el dispositivo, ¿vale? Mientras acabéis de contestar, ¿veis? Los dos termómetros están dentro y he encendido el foco, he apagado la luz del despacho para que se focalice un poco ahí la luz. Vale, pues a ver cuántas personas hemos contestado ya. Unas 30, pues igual podemos pasar, a ver si ha pasado tiempo suficiente. Vamos a ver, ahora es cuando he puesto los sensores mal y no se ve el resultado. Vamos a desvelar. Está subiendo los dos. De momento, los dos por igual. Pero parece ser que ahora mismo, vamos a darle un poquito de tiempo. Voy a ponerle una escala un poco... ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, como las esperas y los tiempos muertos son un poco así incómodos para todos, como veis, bueno, estáis viendo claramente que como la mayoría de vosotros y vosotras habéis contestado, efectivamente está subiendo la temperatura en los dos termómetros y marca más la del termómetro que está dentro de la camiseta negra, que es esta de aquí. ¿Vale? Conforme va pasando la charla, como veréis, esta diferencia se va a ver mucho más clara. Vale. Bueno. Pues bueno, lo que estamos viendo, pues de forma muy sencilla, efectivamente es un proceso de indagación. ¿Vale? Tenemos nuestra experimentación, todos los que habéis respondido acerca de que la camiseta negra marcaría más temperatura, el termómetro de la camiseta negra, seguramente tendréis en mente un modelo que conocéis que dice que el color negro absorbe todas las longitudes de onda y el color blanco los refleja. Y por eso habéis deducido que al absorber todas las longitudes de onda tendría más temperatura. ¿Vale? Bueno, pues esto mismo así de forma muy sencilla se podría llevar en el aula. En el aula de primaria y secundaria podemos hacer pequeñas experimentaciones. Esto sería un ejemplo muy sencillo. No solamente estamos trabajando un contenido que es parecido al que nos ha enseñado Javier, ¿no? En este caso, pues cómo se transmite la luz, pues cómo se comportan los objetos frente a la luz, y sino que no solamente contenidos conceptuales, sino que vamos a poder trabajar contenidos procedimentales también. Podemos enseñar al alumnado cómo observar, cómo medir, cómo planificar un experimento,
Aquí podríamos haber hablado de las variables que podrían influir en el experimento, si depende o no que haya más temperatura en la habitación, si las dos camisetas son exactamente iguales y son del mismo tejido, etcétera, etcétera. Por supuesto también recoger datos, graficarlos, etcétera, que es una parte esencial de la competencia científica, es decir, cómo representar esto en un eje, qué debo poner en el eje X, qué debo poner en el eje Y, cómo recoger los datos, etcétera. Muy bien. Pero, claro, ahí hay algo más. Fijaros, os queríamos mostrar este diálogo real que ha publicado uno de nuestros compañeros en Didáctica de las Ciencias, Jordi Domènech, una conversación con alumnado de secundaria después de haber hecho una práctica en el laboratorio. Hacen todo el experimento y les dicen, bien, hemos terminado la práctica, ya tenemos los resultados. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Y les dicen, ¿conclusiones? Sí, del experimento. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Y le contestan, bueno, pues como conclusiones, bueno, la práctica ha sido un poco difícil, pero nos ha gustado mucho, ¿eh? Y él se quedó como, vale, supongo que muchos diréis, vale, pero el objetivo era que aprendieran algo, ¿no? ¿Y realmente han aprendido o solamente se han divertido? Vale, y eso es porque no basta solo con cacharrear. ¿Vale? Hay que darle un sentido también a lo que estamos haciendo y ahí volvemos un poco a nuestra idea de qué modelo teníamos detrás. Ese modelo responde a nuestros datos. Podríamos modificar eso para ver si ese modelo funciona en otras circunstancias. ¿Vale? Ahora os dejo la palabra a Ianzu, que va a seguir un poco con este tema de la modelización. Vale, a ver si comparto. Vale. Bueno, pues tal y como decía Maribel, ¿no? En estas prácticas escolares, ¿no? O incluso en la universidad, seguramente que algunos de vosotros y vosotras habéis sentido identificados, ¿no? Tanto como estudiantes como docentes, ¿no? Esa sensación de no saber si la intención que tenía el docente, en este caso de explicar un fenómeno, ha llegado o simplemente se ha quedado en algo descriptivo, ¿no? Lo que hemos estado haciendo hasta ahora estaba... a ver, espera, tengo que compartir un segundo. En la parte experimental, digamos que estaríamos un poco en la parte más empírica, ¿no? Lo descriptivo, pues esto parece que funciona así, ¿no? Pues la temperatura de la camiseta negra es mayor que la blanca, ¿no? En este caso. Y nos podríamos quedar solamente en esto, ¿no? En recoger unos datos, en graficarlos y en sacar unas conclusiones, ¿no? Que nos estarían diciendo pues, que evidentemente la camiseta negra pues, absorbe más que la blanca, ¿no? Más energía. Pero podemos ir un poco más allá y podemos ir a entender qué es lo que está pasando detrás de ese fenómeno, ¿no? Ahí estaríamos yendo hacia lo interpretativo, hacia lo que es más abstracto, ¿no? A explicar el porqué de ese fenómeno. Y tal y como decía Maribel, en este caso, bueno, pues la mayoría de nosotros hemos acertado, ¿no? Porque este modelo es bastante intuitivo y hemos tenido experiencias en la vida cotidiana que nos dicen que, de hecho, las camisetas de color negro, ¿no? Pues digamos que la sensación que tenemos cuando las llevamos puestas pues es de que nos transmiten más calor, ¿no? Y también porque tenemos este modelo de reflexión y absorción de la luz. Vale. Vale, que me cola. Vale, cuando estamos dando, o sea, hemos dicho que esto es bastante obvio y hemos tenido una experiencia con ello, ¿no? Pero bueno, si ponemos un ejemplo en la que no es tan obvia, ¿no? Vamos a ver cuál es nuestro modelo representativo de esa situación. Vamos a hacer ahora, Maribel, cuando puedas, vamos a poner a esa luz un filtro rojo, ¿vale? Y lo que vamos a intentar predecir es qué es lo que ocurre. Vamos a ver cómo cambian esas temperaturas, tanto en la camiseta negra como en la camiseta blanca. Vale, veis aquí, tengo un pequeño celofán rojo, ¿vale? Lo voy a poner en el camino de la transmisión de la luz del foco. Esto nada, esto es simplemente para sujetar un poquito. Vale. Entonces ahora lo que os vamos a lanzar en la segunda pregunta que tenéis en un book club es ¿qué creéis que va a pasar? Hasta ahora estaba subiendo la temperatura de los dos termómetros y hemos visto que más la del negro que la del blanco. Nos gustaría ahora que
predijerais que creéis que van a marcar los dos termómetros en la segunda pregunta. Vale, dicen, no veo la siguiente pregunta. Vale, ya lo he activado, ya. Vale. Sí, tengo que pasar yo. Ya podéis votar. Muy bien, una valiente que dice que no lo sabe y no pasa nada. Está claro que esta segunda pregunta, a diferencia de la primera, en la que rápidamente todos habéis contestado, pues ahora nos cuesta un poquito más pensarla, ¿no? Ya no es algo tan intuitivo, ya tenemos que poner a prueba nuestro modelo de reflexión, refracción de la luz, es lo que está pasando ahí. ¿Cómo va, Maribel? ¿Las respuestas? Tenemos, bueno, un 40%, 8 personas dice que suben las dos, manteniéndose más alta en la negra. 3 personas afirman que suben más en la blanca y baja en la negra. Baja en las dos igualándose, hay una persona. Y hay 5 personas que dicen que bajan las dos, manteniéndose más alta en la negra. ¿No estáis viendo en la pantalla? Estamos viendo ahora la cámara de tu... Vale, perdón. Pues ahora mismo os lo comparto bien. Vale. Vale, así. No me extraña que te líes con tantas... Es que ahora mismo tenemos eso. La cámara que graba, el sensor, el Google Lab, el Zoom. Vale, pues igual continuamos, si os parece, ¿no? Esperamos un poquito, si alguien más se atreve a... Vale, estamos 40 y pico, ahí no me suman 40, no sé si estáis contando. Vale. Bueno, pero hay una diferencia, un grupo muy grande que dice que suben las dos y hay un grupo muy grande que dice que bajan las dos, que es totalmente contradictorio, ¿no? Y estos de aquí. Sí, un porcentaje muy similar. Bueno, teniendo en cuenta los que estamos. Vale, pues vamos a desvelar un poco el misterio. Decidme si veis la gráfica. No, depende de cuando consideres si sube respecto al momento cero o respecto al momento inmediatamente anterior, cuando estaba iluminado sin filtro, ¿no? Muy bien. Habría que, efectivamente, hay muchas cosas que discutir aquí. Entonces estamos intentando eso. Vamos a ver, explicar un poco la aplicación de esto, los modelos o, como ha dicho María, ¿no? De repente nos pueden surgir muchas dudas, variables. Vale, como recordaréis, aquí hemos empezado aquí hemos puesto el foco. Como veis, la negra ha subido de temperatura y en este punto hemos puesto el celofán. Entonces, como podéis observar, aquí andamos, pues, sobre todo es más claro el descenso en el negro, aunque hay un ligero descenso también en el rojo. Podemos incluso aumentar un poquito la escala, si queremos, para, esto que no va a subir más de 34, ¿vale? Para que se vean esas diferencias de temperatura y esos descensos un poquito más. Vale, pues bueno, cada una de estas predicciones se han realizado al final porque cada uno de nosotros tiene un modelo, ¿no? Una idea de cómo puede ocurrir esto, ¿no? Explicar este fenómeno. Entonces, hemos visto lo empírico, no hemos visto que en realidad lo que está pasando es que esa temperatura está bajando
Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar darle una explicación, ¿vale? Entonces, para poder hacer esta explicación, lo que hemos construido es otra pregunta con 4 modelos interpretativos diferentes, ¿vale? Para ser un poco más ligero. Podríamos solicitar que lo dibujarais, pero bueno, en este caso para aligerar, hemos preferido que sea una pregunta de tipo test, que sería la última, ¿vale? Entonces, visto lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuál sería el modelo más representativo de este fenómeno? ¿O cuál creéis que lo es? ¿Vale? Ya sería la última pregunta en bucle. Vale, es esta pregunta que creo que ya tendréis que tener activada. ¿Vale? He hecho zoom a una pequeña ventanita que tenéis aquí, ¿vale? Como veis. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es decidir si los cambios de temperatura se explican por qué está pasando esto en el modelo A. Sí, en ese caso, la interpretación sería que cuando la luz blanca pasa a través del filtro rojo, ¿vale? Del celofán, todos los demás colores excepto el rojo se absorben en el filtro, ¿vale? Esa sería la interpretación. En el caso B sería que al pasar la luz a través del filtro rojo, el único que se absorbe sería el de color rojo, ¿vale? El resto pasarían. En el caso C pasarían todos los colores, ¿vale? Y en el caso D no pasaría ninguno de ellos. Vale. Se absorben o se reflejan, ¿vale? De acuerdo. Estamos viendo lo que ocurre al otro lado, que es donde tenemos los termómetros. Vale, pues a ver, ya es la última pregunta que os hacemos. Vale, 50-50. Mientras respondéis y esperamos un poco, podemos seguir viendo cómo va evolucionando la temperatura, si queréis. Os recuerdo el termómetro que está debajo de la camiseta negra y el termómetro que está debajo de la camiseta blanca. Por supuesto, en clase podríamos hablar muchísimas cosas, por ejemplo, hasta qué temperatura esperábamos que hubieran alcanzado los sensores, si esto en algún momento se estabiliza o no, muchísimas cosas. Vale. Pues ahí tenemos 61% el modelo B y un 38% el modelo A. Parece que nadie os decantáis por el modelo C o el D. Vale. Vale. En este caso, el D y el C son fácilmente descartables, ¿no? Porque en el caso del D, por ejemplo, estaríamos hablando de un material opaco, ¿no? En el que no pasa la luz, y estamos viendo que no pasa eso, ¿no? Estamos viendo que algo de luz está pasando porque los termómetros están marcando más temperatura que la ambiental, ¿no? O no descienden hasta alcanzar la temperatura ambiental. Voy a compartir la pantalla. Dejo de compartir, sí. Sí. Vale. En el caso de la C también es fácilmente descartable porque sí que estamos viendo que algo está descendiendo, ¿no? Esa temperatura, porque no se mantiene igual. Y estaríamos entre estos dos modelos, ¿no? Si lo que está pasando es que es el color rojo el que se queda, se absorbe en el filtro, se refleja, ¿vale? O en el caso de la, que lo que pasa es, lo que se transmite es el color rojo, el color espectral rojo y todos los demás se absorben, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si observamos ahora mismo con la cámara que tiene Maribel, podemos ver perfectamente que lo que estamos viendo es de color rojo, ¿vale? Por lo que simplemente con lo que estamos observando ya podríamos descartar incluso la opción B, ¿vale? Nos podríamos quedar con la A. Vale, en el caso en el que fuera la A, el siguiente paso sería cómo podríamos comprobar que este modelo, ¿vale?, es el que está explicando este fenómeno. Si esto fuera real, si ahora añadimos un filtro de color azul detrás del filtro de color rojo,
lo que pasaría es que no se transmitiría nada de luz. ¿Vale? Y entonces lo que pasaría sería que las temperaturas irían disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un estado estacionario cercano a la temperatura ambiental, ¿no? Vale, Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Maribel, y toca dejar de compartir, ¿no? sí. Vale. Vale, ¿estáis viendo la cámara? Vale, he puesto ahora, no sé si voy a separarlos un poquito, lo del lápiz es para que no se me caigan. Vale. Estáis viendo el filtro azul que he puesto por debajo del filtro rojo. ¿Vale? Vale. Los sensores, como les ponemos bastantes medidas, como que toman un par de medidas cada segundo, ahora mismo seguramente por todos estos movimientos que he hecho yo habrán oscilado un poco. ¿Y qué es lo que vemos? Vale. Aquí, en este punto, es cuando he puesto el filtro azul. Ahí. Voy a requitar esto porque si no, no lo veis. Están bajando las dos temperaturas, pues se sigue manteniendo más alta la de la camiseta negra. Vale. Te dejo seguir. ¿Y qué color estás viendo, Maribel? Morado. Ah, vale. Morado. Sí. Vale. A ver, vamos a ver. Bueno, eso que está observando, ese color morado fucsia, ¿no? Será un poco tenue. Sí, morado. Ya nos está diciendo que aquí falla algo, ¿no? Que este modelo, pues, bueno, digamos que algo está fallando, ¿no? No es exactamente lo que aquí sale. Y esto realmente sería lo que es un modelo teórico, ¿vale? De un filtro ideal. Pero lo que pasa, digamos, en la vida real, ¿vale? Vamos a decir así, o lo más normal es que tengamos filtros que no sean ideales, ¿vale? Claro, como hemos visto estos modelos representativos que hemos visto antes, ninguno de ellos nos gustaba del todo, ¿vale? Porque no nos da una explicación a lo que está ocurriendo. Entonces necesitamos de otro modelo nuevo. Nosotros hemos representado este modelo que podía ser algo más cercano a los modelos que hemos visto en los anteriores ejemplos, ¿vale? Lo que estaría ocurriendo es que la luz blanca incide en el filtro y hace una especie de selección, ¿vale? Por fracciones, divide digamos, este haz de luz pasa a través de ese filtro proporciones de cada uno de los colores espectrales, ¿vale? de esa luz incidente. No es que divida perfectamente cada uno de los colores, sino que hay una parte de ellos que sí está pasando, ¿no? Y esto es lo que hablaba antes también Javier en su presentación, que aquí lo que estamos viendo también el modelo de reflexión, absorción y transmisión de la energía, ¿no? Cuando tenemos materiales transparentes totalmente, lo que sabemos es que se transmite todo, ¿vale? Aunque en la práctica sí que es verdad que una parte de esa luz se absorbe y se refleja. En los materiales algo transparentes o translúcidos, que es el caso de nuestro filtro, hay una parte que se absorbe y otra que se refleja y otra que se transmite, ¿vale? Y en los materiales opacos estaríamos hablando de la absorción de la luz, ¿vale? Todo es excepto el que se refleja, que es el que estamos viendo. También podríamos hablar del color espectral y del color perceptivo. Nuestro ojo lo que está haciendo es observar un color, ¿vale? Que es una mezcla de este color espectral, que es el que está pasando a través del filtro en este caso, ¿vale? ¿Y por qué vemos así? Porque en nuestro caso, nuestro ojo, tal como sabéis, detecta 3 colores, ¿vale? Y entonces, dependiendo de la estimulación de esos 3 colores, que depende de este color espectral, ¿vale? Estaríamos viendo un color u otro, ¿vale? Y este sería, digamos, el modelo que mejor representaría en este caso este fenómeno. Sin embargo, podéis ver que esta misma representación tiene muchas limitaciones, ¿no?
Aquí estamos representando que digamos que las fracciones son homogéneas, ¿no? Las que pasan al otro lado. Bueno, pues esto tampoco sería totalmente real, ¿no? Habría que mejorarlo un poquito más. De hecho, podemos ver, tenemos un detector de luz, lo tiene Maribel también ahí. Vamos a ver cómo se ve el espectro de 3 longitudes de onda cuando la ponemos en el foco de luz y cuando ponemos los filtros que hemos puesto en esta práctica. Vale, os voy a compartir pantalla. Bueno, en estos momentos, como estoy con otro ordenador no puedo cambiaros, en estos momentos tenéis que hacer un acto de fe, estamos solamente con la luz blanca, sin ninguno de los filtros, ¿vale? Aquí tenéis la cantidad de luz total, ¿vale? Y aquí la detectada en el espectro de más o menos naranja, rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo voy a poner el primer filtro que hemos puesto, que es el filtro rojo. Vale. Vale. ¿Has puesto cerca del foco, Maribel? Igual sí. Sí, porque no se ve, no se ha separado el rojo de... Ese luminómetro que le he puesto un poquito ahí, más separado. Bueno, vale. Vale. Bueno, por ejemplo, todo esto ahora estoy moviéndolo, ¿eh? Por eso estáis viendo que ha oscilado mucho. Voy a ver si estoy quieta un poco. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que ¿este sería la luz blanca o con el filtro? Con el filtro rojo. Con el filtro rojo. Bueno, tendríamos que ver también en esa misma posición sin el filtro para ver la comparativa, porque ahora al moverlo seguramente se habrá movido. Vuelvo. Vale, y ahora te pongo el filtro rojo. Vale. Ahí, eso estaría mejor. Bueno, lo que estamos viendo es que cuando, bueno, la escala también nos está confundiendo un poco, pero bueno, lo que queremos explicar es que el modelo representativo que hemos utilizado, aunque estemos viendo el color rojo, ¿no? En ese haz de luz lo que tenemos es diferentes longitudes de onda, ¿no? Cuando ponemos el filtro rojo, no vemos exclusivamente solamente los colores espectrales rojos, sino que también tenemos en este caso el azul y el verde, ¿vale? Aunque veamos el color rojo. Nuestro ojo percibe el color rojo, ¿vale? Bueno, ya está. Pongo un azul si queréis, solamente para que veamos el cambio. La intensidad de luz, si vemos la gráfica. Vale, veríamos la intensidad de luz aquí abajo, ¿vale? Y explicaría, como hemos visto antes también, los descensos de temperatura. Y ahí la combinación también de las ondas es diferente, ¿no? Estamos viendo también más luminancia en el color azul que en los otros dos colores espectrales. Vale. Sigo yo si quieres, Iranzu. Sí. Vale, pues bueno, como veis esto es un pequeño ejemplo. Hemos visto cómo podemos enseñar ciencia de una manera un poquito diferente a cómo nos ha enseñado Javier. En este caso, volviendo otra vez a nuestro esquema inicial, no solamente hemos enseñado cómo funciona la ciencia, considerando todo lo que ocurre a la hora de experimentar, medir, poner a prueba, sino que también estamos evaluando, analizando, poniendo en entredicho el modelo inicial que teníamos y si ese modelo inicial en este caso nos sirve o no para predecir una situación concreta.
Entonces nosotras, como veis, hemos estado no más de una hora, menos incluso, para poder hacer una pequeña actividad enseñando la ciencia real, tal y como funciona. Supongo que podéis comentarnos si os habéis sentido identificados en vuestro trabajo día a día como investigadores y como investigadoras. Entonces, nosotras hacemos muchas actividades de este estilo en centros educativos. Hay niveles tanto de infantil, incluso un poquito más sencillo. No hablamos tanto de indagación, sino de predecir, observar y explicar, pero sí en primaria y en secundaria. Y se puede hacer con cualquier tema. El que tenéis a la izquierda es una actividad que diseñaron nuestras compañeras de la Universidad de Almería. Con un sensor de CO2 y oxígeno, plantear la pregunta: ¿un garbanzo es un ser vivo? Permite cuestionarte tu modelo de ser vivo, porque aprendemos de memoria que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, pero en el fondo no. Luego nos vamos a plantear, entonces, ¿una levadura es un ser vivo? ¿Una bacteria es un ser vivo? Entonces, a partir de esa pregunta, que es un poco chocante, como si un garbanzo es un ser vivo, se pueden explicar muchas cosas. Llevando un poco la conversación acerca de que un ser vivo se relaciona, por lo tanto en algún momento necesita respirar, respirar implica un intercambio de gases. Aquí tenéis en la pizarra pues, los modelos que pusieron en nuestro conocimiento los estudiantes. Aquellos que consideraban que un garbanzo no es un ser vivo, pensaban que bueno, en la botella donde teníamos unos garbanzos de bolsa pues no iba a haber ningún cambio. Había quien consideraba que sí, que efectivamente, puesto que están respirando, tiene que aumentar el CO2 y bajar el oxígeno, pero hay quien no tenía muy claro cuál era el punto de partida, si la concentración de los dos era la misma o no. No hace falta tener grandes aparatajes ni sensores, nosotros nos hemos puesto porque la verdad es que da mucha versatilidad, ¿no? Pero podemos hacer actividades de esta con lápiz y papel. Bueno, aquí, ¿qué ha pasado en tu cuerpo cuando te han puesto la vacuna frente a la COVID? Es una actividad que hemos llevado en un centro de secundaria, en tercero de la ESO, para explicar el sistema inmunológico, y algo tan sencillo como tener que plasmar aquí en el dibujo ha puesto de manifiesto muchas ideas alternativas del alumnado que confunde antígeno, anticuerpo, virus y bacteria, que no tiene muy claro qué órganos forman parte del sistema inmunológico, solamente con plantear un pequeño dibujo, ¿vale? Y Iranzu también nos puede contar la experiencia con estos dibujos acerca de la molécula del agua. Sí, en este caso simplemente era un pequeño ejercicio de dibujar si viéramos el agua del aire con un microscopio muy potente, que es lo que veríamos, ¿no? Se ve claramente, esto es con los alumnos de grado, de maestro. Se ve claramente cómo algunos de ellos tienen ya, bueno, han hecho un recorrido científico, tecnológico, quizás, y ya tienen un modelo, ¿no? de molécula, de átomo, en algunos casos, en pocos, que lo representan, ¿no? Cuando les decimos de hacer esto. Pero la mayoría de ellos que tienen otros itinerarios, pues tienen un modelo inicial pues mucho más rudimentario, ¿no? Pues un triángulo o a veces dibujan cruces o trazos, ¿no? Simplemente como... Entonces, bueno, esto es una manera de hacer ver que los modelos iniciales que tenemos pues siempre dependen mucho de cuál ha sido nuestro recorrido en la vida, ¿no? Académico y no académico. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos explicando ciertas cosas, ¿no? Porque no todos partimos desde el mismo conocimiento. Vale, con esta forma de enseñar ciencias y de trabajarla creemos que es muy efectiva porque permite realmente comprender, ¿no? Lo que probablemente todos, en lo que estamos todos en la misma dirección, ¿no? Intentar que la ciudadanía o los futuros estudiantes que comprendan los fenómenos, no los aprendan de memoria y que sean capaces luego, por lo tanto, de establecer un juicio crítico a la hora de tomar decisiones, etcétera. Sin embargo, bueno, muchos de nosotros estamos hartos de oír que realmente las vocaciones científicas cada vez son menores, que hay menos estudiantes orientándose hacia las ciencias y la tecnología. Y aquí tenéis, por ejemplo, una encuesta reciente para alumnado de tercero de la ESO a segundo de bachillerato acerca de la imagen que tienen de las ingenierías informáticas o matemáticas, física y química, ¿vale? Entonces, lo que queremos señalaros de todos estos datos es, por ejemplo, como este 45% o un 55 o 51% no se cree capaz de
dirigirse hacia unos itinerarios profesionales que tengan que ver con la ciencia. Entonces creemos que es también un poco nuestra obligación que a la hora de divulgar ciencia lo hagamos de una manera que no mostremos la ciencia como algo mágico, espectacular, que solamente los superinteligentes o que han tenido una iluminación un día determinado son capaces de realizar, sino que realmente hacer ciencia es procesos similares a los que os hemos estado contando, ¿no? Que ciencia es validar el conocimiento con modelos en base a pruebas y argumentando, que la ciencia además se hace mediante discusión. Aquí nosotros hemos discutido, pero así de forma online, de forma social y no individual, y que consiguiéramos llegar pues, a una frase como esta. Es también de nuestro compañero Jordi Domènech, que dice que deberíamos mostrar una ciencia más real, no tan naif, que una alumna de segundo de secundaria, después de hacer unas prácticas similares a estas, le comentó, le dijo, gracias, ahora me siento más lista, ¿no? Pues que seamos capaces de transmitir las ciencias en nuestras distintas áreas de forma que la audiencia sea capaz de sentirse lista y que comprenda lo que estamos explicando. Por nuestra parte, yo creo que más o menos era esto lo que os queríamos transmitir. Nada más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario. Vale. Os animamos también muchas veces a que cuando estéis divulgando ciencia hagáis estos pequeños, no es lo mismo desde luego hacerlo en un centro educativo, ¿no? Donde pues, puedes pedir al alumnado que escriba, que dibuje, que responda a una serie de preguntas, pero también si estáis haciendo talleres en pues, eventos como el de la Noche de los Investigadores, en casas de cultura, en centros culturales o lo que sea, que lancéis estas preguntas a la audiencia que les ayuden un poco a comprender realmente la ciencia que les vais a mostrar. Os he ido dejando en el chat alguna cosilla, no sé si habéis visto, pero todos estos sensores que hemos utilizado en la demostración son sensores realmente baratos para lo que es un laboratorio de ciencias experimentales. Igual pueden valer pues 60, 80 euros, ¿verdad? Cada uno de ellos, que tampoco es una... Y la verdad es que son súper versátiles y permite dar otra dimensión totalmente diferente. Nosotras tenemos de intercambio de gases, tenemos de aceleración y fuerza, tenemos de luz, de temperatura, pero hay una variedad increíble. Y bueno, simplemente empezando por esto, y lo conectas por el dirección del software, que es un software gratuito súper sencillo, o al móvil por el Bluetooth, y solamente al introducir esto ya le da una dimensión distinta a nuestras clases o acciones de divulgación, porque lo convierte en algo vivo que en un momento se puede ir construyendo. Sí que me gustaría, bueno, como vemos tantas ventanitas negras, no sé cuánto hay detrás, pero tener un poco de feedback por vuestra parte. ¿Cómo veis esto? ¿Os parece cercano, realizable? ¿Os parece un poco ciencia ficción trabajar la ciencia así, en el aula o en la divulgación? No saben ni contestar. Luis González se cree que depende del campo en concreto. Y Pablo Martín Ramos dice no, aunque nosotros, sin presupuesto, hemos recurrido normalmente a sensores del móvil. Sí, es cierto. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones de móvil que te pueden solucionar muchas cosas acerca de pues, temas de sonido, de fuerza incluso. Lo que le iba a comentar, o sea, realmente si uno entra, por ejemplo, en The Physics Teacher, prácticamente no hay mes en el cual no tengas algún tipo de actividad que se pueda hacer con el móvil, con los chavales, de una forma muy asequible, muy entretenida y, claro, a coste cero. Porque al final estamos hablando pues, de que los chicos todos te vienen con un móvil a la clase, de gama más alta que probablemente que tengamos los profesores, y estamos hablando pues desde coger con stop motion pues, una colisión en el aire, de bolas, a temas, pues lo que decíamos antes, del luxómetro, que le puedes instalar fácilmente y son aplicaciones gratuitas. Hay cosillas que sí que son fáciles y, bueno, pues, insisto, no siempre hace falta tener ese apoyo, aunque los de Venier estábamos hablando que no son caros. Comenta, a ver, José Mari, que depende mucho del alumnado.
claro, es cierto. Depende un poco el entorno del centro educativo donde estás, pues a veces las cosas son más fáciles que hacer que otras. Pero os podemos decir que si estamos pensando que igual con un alumnado más disruptivo, que no presta atención, que tiene problemas de comportamiento va a ser peor, nuestra experiencia dice que en absoluto, al revés. Probablemente es un alumnado que de repente le llama la atención, no es una clase rollo magistral aburrida, sino que de repente me piden mi opinión, tengo que hacer algo, tengo que cacharrear. A veces no necesariamente tienen que hacerlo ellos, si pensamos que no son capaces de cuidar el material, lo podemos hacer nosotros, pero hacerles pensar a ellos. Y lo que estamos viendo nosotras cuando vamos a los centros y nuestro alumnado, nuestro futuro profesorado de secundaria, del máster de profesorado, es que incluso con ese alumnado funciona mejor. De hecho, en muchas ocasiones es el alumnado que es más académicamente más brillante, que siempre saca buenas notas, etcétera, se siente un poco incómodo con planteamientos como esos, porque está acostumbrado a me das unos apuntes, me los estudio, los digo en el examen, los digo perfectos y ya está. Pero cuando le haces pensar con una pregunta que es un poco chocante y que tiene que poner en tela de juicio, incluso a veces ese alumnado está más incómodo que el alumnado que a priori pensamos que no va a responder tan bien. O sea que os animamos a probarlo. Comenta Rebeca que la formación y motivación del profesorado es fundamental, pero bueno, desde el área, desde el grupo estamos intentando poner en marcha un poco, acercarnos, ¿no?, a profesorado, a quien quiera transformar un poco esas formas de hacer, porque sí, coincidimos que es fundamental el formarse, por lo menos el acompañar en este primer paso, ¿no? Luego ya una vez que coges este camino es como vas teniendo cada vez más ideas y más fácil. Al principio cuesta un poco romper el cascarón. Y la motivación creo que viene sola, ¿eh? Cuando ves las diferencias de resultados, tener que arrastrar, o la satisfacción que da que media docena te digan, wow, me has hecho pensar. Bueno, la motivación a veces lleva más frustración que la clase tradicional, pero también trae más satisfacciones. Por ejemplo, os puedo contar nada de la semana pasada una experiencia. El alumnado de maestro de primaria, como ha comentado Iranzu, por ejemplo, vienen en el 80% de los casos de un itinerario sociológico. Han olvidado la biología o la física que dieron en tercero de la ESO, que es su último curso, y a veces cuesta motivarlos un poco en el aula de ciencias. Y la semana pasada hicimos una pequeña actividad trabajando máquinas. Tenían que diseñar ellos mismos una balanza romana. Y bueno, pues la verdad es que fue satisfactorio porque oí a alguien, esto está guay, ¿eh? Me estoy picando, porque no le estaba saliendo la construcción. Entonces dices, bueno, pues sí, esta forma de trabajar en ocasiones, o sea, en la mayor parte de las ocasiones funciona muy bien. Journal of Chemical Education nos recomienda Pablo Martín Ramos. Sí, hay algunas revistas, no tenemos costumbre desde la ciencia de acudir a revistas didácticas, pero hay algunas revistas en educación relacionadas con la introducción de tecnología en educación. En España tenemos Alambique, Eureka, que son muy buenas para prácticas que tenemos un poco el cliché que son más para el aula de infantil, de primaria, pero que cuando te das cuenta, ¿no?, tienen mucho trasfondo. Entonces, sí, buscando por ahí, conociendo algunas fuentes bibliográficas. Yo esa la recomendaba, sobre todo por el hecho de que tenemos normalmente el guión del profesor y el guión del alumno ya preparados, masticaditos, que dice uno, no tienes ya prácticamente que preparar nada. Y suelen ser además pues, prácticas, no voy a decir a coste cero, pero muy, muy cerca. Gracias, Pablo. Hay, para el campo de la biología, no sé si es exactamente el título que os estoy escribiendo en el chat, es American Biology Teacher o algo así. Ahora la vamos a buscar y os la pongo en el chat. Es también muy buena porque, aun siendo una revista de didáctica, no pretende hacer investigación, sino solamente mostrar casos prácticos. Entonces son descripción de intervenciones en el aula directamente. Entonces ves que son intervenciones que se han hecho y que han funcionado. Y, por ejemplo, yo es una que consulto muy frecuentemente porque en el mundo de la investigación puede tener un impacto bajo, pero como... Gracias, María. Sí, es esa. Pero como para ejemplos es muy buena, porque son casos prácticos reales llevados al aula.
principalmente de secundaria. Pero que algunos lo veis un poco lejos, ¿eh? Que os hablemos de primaria, de secundaria. Lo que ocurre es que a veces desde universidad, que parece que tenemos que estar en otro nivel, ¿no? Otros contenidos más avanzados, a veces conviene bajar, dar un pasito atrás y volver a la secundaria para reforzar ciertas cosas, ciertas lagunas, ciertos huecos, abismos que han quedado ahí, antes de que pretender dar contenidos súper avanzados sobre fenómenos de interferencia en materiales ultrafinos. Entonces, bueno, ahí queda. Esos recursos de secundaria que creo que a nivel de universidad pueden ser relevantes. La pizarra que os he enseñado con los sensores de CO2 realmente no es de secundaria. La pizarra es de nuestros alumnos del máster de profesorado de secundaria, es decir, alumnado que ha terminado un grado relacionado con biología, bioquímica, también geología, es verdad, donde sus conocimientos en biología pues, son más escasos, pero es alumnado que ha terminado un grado y que de repente le han planteado una pregunta a ver si un garbanzo es un ser vivo y le ha hecho un poco cortocircuito. Vale, pues creo que con esto podemos pasar ya a la última parte, ¿no? Sí, cuando quiera. Voy a presentar, voy a compartir. Si me notáis un poco distraída, han entrado ahora a mi casa unos cuantos niños del pueblo y estoy viendo muchos niños de fondo, con lo cual pues igual un momento tengo un poquito de lapsus. No se les oye, María. A ver, vale. Entonces, como os he dicho, finalizando este recorrido, ¿no? Hemos hecho una ciencia más deslumbrante, hemos visto el entresijo de cómo creemos que hay que trabajar la ciencia en el aula para que se haga más accesible, para que se construya. Y el siguiente paso que quiero dar yo es ver que esa ciencia no podemos quedarnos en el enseñar a hacer ciencia, ¿no? De forma aséptica, sino que quizás tenemos que asumir la responsabilidad de entender que esa ciencia tiene que servir para algo. Y ahí lanzamos esa pregunta de ¿para qué nos vale la ciencia? Algunos de los que dedican a la ciencia básica igual estáis ahora haciendo cortocircuito, ¿no? Están salvando los oídos y dejando la sala. No quiero que penséis que solamente vale la ciencia que tiene que servir para algo. El otro día le pregunté a uno de mis hijos, no al que se ve por ahí, al otro, lárgate de aquí, fuera. Esta pregunta y me dijo, ¿para qué vale la ciencia? Bueno, pues para aprender, ¿no? Y eso no hay que desmerecerlo. Pero creo que todos coincidiremos en que si queremos enseñar una ciencia más útil y más atractiva, pues hay que, bueno, que por lo menos hay que intentar acercarla, ¿no? Esos problemas reales cercanos al alumnado. Porque de hecho el crío se había quedado con la cosa y después vino y me completó, ¿no? Eso de aprender, hombre, pero hay cosas más interesantes que aprender, ¿no? Por ejemplo, más que aprender que en otoño se caen las hojas, pues igual es más interesante qué pasa durante todo el año un animal que hiberna o cuál es el sufrimiento de la naturaleza. Bueno, es entre comillas, ¿no? Expresión de un niño de 7 años, eso del sufrimiento de la naturaleza. Pero quiero decir que se ve que hay otro trasfondo, ¿no? Que la ciencia para aprender sí, pero ¿para qué? ¿Para qué fin último? Porque al final todos compartimos unas inquietudes fundamentales como humanos, ¿no? Que tenemos que buscar respuesta y que la ciencia nos puede ayudar a ello. Estos son respuestas de un cuestionario pasado a niños de primaria y también de secundaria sobre para qué, si se pudieran construir una máquina o hacer un invento, ¿a qué lo destinarían? Vemos que casi la mitad de los niños y niñas encuestados lo utilizarían para resolver problemas sociales. Ser más amigos, que no hubiera guerras en el mundo, que todos estuviéramos en paz, que mis padres me hicieran más caso, etc. Otro cuarto para la salud. Un 10% para el medio ambiente y el resto pues, para cosas más que serían que me aliviaran mi situación personal, ¿no? Que me hicieran las tareas, que me ayudaran a recoger la mesa. Y al final no difiere tanto de lo que dicen las personas adultas, ¿eh? En los barómetros que pasa el CIS. También la población adulta al final se resume sus inquietudes a las mismas palabras. Salud, medicina, fuentes energéticas y medio ambiente. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues de problemas cotidianos.
A casi todo el mundo le interesa la medicina y la salud, mucho más. Los deportes, bueno, pues un poco paralizada la cosa, pero sin embargo la ciencia y la tecnología pues no despierta tanto interés, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor está un poco desconectada de ese, de ese, de ese día a día, de esos problemas cotidianos, que son los que nos preocupan. O al menos la ciencia, no como nos han planteado Maribel y Irancho, sino la ciencia que creemos que es la que tenemos que enseñar y aprender. Y es que la ciencia o sea, y en el esquema que nosotras seguimos, que nosotras defendemos que la ciencia tiene que plantearse de problemas cotidianos, ¿no? de cosas que pueden ser útiles para nuestra vida. Una de las principales referentes didácticas de ciencias en España, María Pilar Jiménez Aleixandre, siempre dice en todas sus intervenciones que la ciencia que los currículums deberían estructurarse en torno a problemas auténticos. ¿Qué problemas auténticos? Bueno, pues que formen parte de la vida diaria, del entorno cultural, que capten interés y también, por supuesto, que sean relevantes curricularmente, ¿no? Pero pues cosas que pertenezcan al ámbito de la salud, al ámbito de las decisiones personales, qué coche me compro, eléctrico, híbrido, diésel. ¿Es necesario tomar agua embotellada? ¿Mis hábitos, venir en moto, venir en bicicleta, tiene algo que ver con el calentamiento global? ¿Es necesario tomar alcohol para pasarlo bien el fin de semana? Sexualidad, medio ambiente, medios de comunicación, consumo, ¿no? Esas cuestiones. Otra gran referente de todos los que trabajamos en didáctica de ciencias y también férrea defensora de los problemas cotidianos es esta que veis ahí, Melina Forman. Y ella también defiende que hay que utilizar problemas cotidianos para provocar que los niños piensen, que lo fundamental es que los niños, adolescentes, jóvenes, adultitos que tenemos en nuestras aulas de la universidad, piensen, porque cada aventura puede ser una pequeña aventura. Y lo importante no es tanto la respuesta buena, sino la respuesta válida o las preguntas buenas. Una pregunta buena siempre va a llegar a una respuesta buena. Ella contaba una anécdota o recogía en una de sus blogs o de sus libros una pregunta que le habían hecho sus hijos. ¿Cómo hacen los lombrices para respirar debajo de la tierra? Y yo también pues voy recopilando preguntas que me hacen mis alumnos brillantes, igual no los del 10, pero sí los brillantes, o mis hijos también en otras ocasiones. ¿Una manzana respira? ¿Cómo sabe el cuerpo que te has hecho una herida para mandar allá las plaquetas? Si me pongo en la boca algo que es dulce, salado, ácido, amargo, ¿dónde me vas a ver? ¿A qué me vas a ver? ¿Y dónde me vas a ver? ¿En el centro? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque os quiero llevar también un poco a ver esta ciencia, ¿no? Una ciencia que nos ayude a resolver nuestros problemas y no solamente porque los problemas cotidianos sean un buen contexto para aprender y para practicar las prácticas científicas y para entrenarse en el modo de pensar de los científicos y científicas, ¿no? Sino porque el reto actual, la situación actual es tan severa, es un reto tan severo, estamos en las puertas o iniciando o inmersos en la 7ª extinción. En los últimos 100 años ha habido casi un aumento de temperatura de casi un grado centígrado. La población mundial está no en caída libre, sino en ascenso libre. Y no solamente la población, sino su huella de carbono, su huella ecológica. Tenemos la zoonosis al acecho, termina una y sin terminar una ya está en las puertas y amenazándola o ya atacando la siguiente, ¿no? Una brecha entre norte y sur que no se cierra, sino que con todas estas vicisitudes se acrecienta. Entonces es tiempo de actuar y hay que hacerlo ya. Y creo, y tenemos que defender, que nuestros esfuerzos como científicos no pueden limitarse únicamente a contar esa ciencia, a enseñar esa ciencia, a enseñar cómo funciona el sonido, sino hacer algo con esto, ¿no? Que tenemos que tener algo de responsabilidad en ello. Porque no podemos, está ya muy claro, ¿no? Pero no podemos seguir pensando ni debemos que la ciencia es neutra. La ciencia no es neutra, ni en sus métodos de estudio, ni en sus objetivos. Vamos a ver un par de ejemplos. En la izquierda vemos algo que se relaciona con la eugenesia. Si hablamos de eugenesia nos vienen a la mente los campos de concentración de los nazis, el holocausto,
los experimentos de Mengele, pero eso no lo inventaron los nazis, eso viene de la existencia, una existencia previa, o sea, una creencia previa en la existencia de razas humanas que defendían ya algunos de los que pondríamos sin dudas en el bando de los buenos, ¿no? Estos experimentos ya existían en tiempos muy anteriores, ¿no? Y estos estudios se hicieron antes en Suecia, unos estudios que se tomaban en aquellos tiempos por científicos. Un investigador, Herman Lundborg, que se dedicó a medir cráneos y cráneos y cráneos de la población sueca porque él estaba convencidísimo de que iba a poder clasificarlos en cuatro razas: gitanos, samis, germánicos y tipos vagabundos. Ya sabéis, ¿no? También que esto luego se intentó relacionar con la propensión a la violencia, que según la descripción de los rasgos físicos pues podían predecir la predisposición a la violencia que iba a tener una determinada persona, y incluso encarcelarlo o establecer acciones correctivas preventivas. Y era ciencia, que en su momento se tomaba como una ciencia aséptica, bien hecha, sigue el método científico, toma medidas, saca conclusiones de ello, ¿no? Pero no es una ciencia aséptica sus planteamientos. Otro ejemplo muy distinto puede ser lo que tenemos a la derecha, el golden rice. Es un arroz dorado, arroz amarillo, no sé cómo es la traducción, en realidad. Es un arroz transgénico en el cual se han modificado 2 genes que producen betacaroteno. Este betacaroteno eventualmente se transforma en vitamina A. Hay 500.000 de niños al año que mueren, que desarrollan ceguera por falta de vitamina A, y la mitad de ellos mueren por complicaciones asociadas también a la falta de vitamina A, ¿no? Pues diarreas, paperas, otras enfermedades que se asocian con un sistema inmune deprimido, o al menos sufrirán crecimiento también retardado. Pero la ciencia, el planteamiento de la ciencia que nos puede llevar a desarrollar ese arroz dorado puede que no sea la misma. O puede que eso se haya desarrollado, o puede que sea de una aplicación altruista, ¿no? Para ayudar a mejorar la situación de esos niños que de otra forma desarrollarían ceguera, o puede que utilicemos ese avance científico para que Bayer, Monsanto, XX saque mayor rédito económico y haga mayor provecho económico a costa de los productores que están forzados a comprar semillas de arroz transgénico. Bueno, simplemente lo dejo ahí un poco como un par de ejemplos, ¿no? Podríamos relatar un montón de una ciencia que no es neutra, que no es objetiva. Carolina Martínez Pulido también lo decía hace unos años en una graduación de un curso de verano que escuché de la UPV. La ciencia no es neutra, ni objetiva, sino que está cargada de valores. Esto, el quien haya leído un poco sobre estudios de género, pues también se le hará familiar, ¿no? Todos los ejemplos que se ponen de cómo los objetos de estudio de la ciencia tampoco son neutros, y cómo las mujeres han sido excluidas de algunos campos de investigación. Por ejemplo, en la investigación biomédica, hasta hace poco estaba muy bien descrito el infarto en hombres, que cursa con dolor en el pecho, con dolor en el brazo izquierdo, con sensación de ahogo, pero muchos infartos en mujeres pasaban desapercibidos. ¿Por qué? Porque no se habían detectado, porque no se habían puesto a discriminar o a describir los síntomas que daba el infarto en mujeres. Solamente muy recientemente estamos tomando conciencia de que ciertos psicofármacos actúan diferente en hombres que en mujeres, que las estatinas, por ejemplo, para reducir el colesterol no funcionan de igual modo en mujeres que en hombres. Sus efectos secundarios tampoco se revelan del mismo modo en unos y en otros. Y no hace falta irnos a cuestiones del siglo pasado y de hace 2 siglos. Con la vacuna del SARS-CoV-2, del coronavirus, solamente cuando ya estaba todo lo demás muy trillado, se han empezado a dar crédito a algunas voces o algunas evidencias que había de que la vacuna puede provocar pequeños desajustes en la longitud del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, bueno,
simplemente, de nuevo, como evidencias de que la ciencia a lo mejor no es neutra, que tenemos que ser conscientes de ello y que tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿no? En lugar de simplemente verlo y criticarlo, pues asumir, ¿vale? No es neutra, no tengo por qué hacerlo neutra, puedo ponerlo a mi servicio para resolver problemas de los que aquejan al mundo. Por eso, a lo mejor os ponemos otra tarea, ¿no? Me gustaría poneros otra tarea. Aparte de hacer esas clases tan dinámicas, tan chulas con sensores, también preocuparnos de introducir a lo mejor otras temáticas transversales. No necesariamente dedicando 3 clases de nuestro temario donde no tenemos tiempo a hablar de sostenibilidad y de ciudades climáticamente sostenibles, pero sí a ver que junto con el saber y el saber hacer, ¿no? Los contenidos de ciencia y los procedimientos de ciencia, pues a lo mejor también deberíamos preocuparnos por ese saber ser, ¿no? Por esa pata de la competencia científica que igual tenemos más olvidada, más desatendida. No solamente saber ciencia, sino saber en qué condiciones la debo utilizar, para qué la estoy utilizando, qué es lo que voy a conseguir cuando ponga en marcha estos avances. Bueno, un poco esa finalidad, ¿no? Esa reflexión ética, moral que puede haber detrás de esos avances o de esas técnicas científicas. Hablamos de género, hablamos de sostenibilidad, hablamos de igualdad. ¿A qué nos suena todo eso? Al final, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? A lo mejor es tiempo, como os digo, de empezar a pensar en una ciencia, no una ciencia técnica, sino una ciencia que nos ayude a mejorar globalmente la calidad de la vida de las personas, de la calidad de vida de todos. Salud y bienestar, hambre cero, fin de la pobreza. Que nos ayude a preservar que nos ayude eso, a mejorar la calidad de vida de todos y no solamente de unos pocos del mundo desarrollado, que nos ayude a mejorar o por lo menos no seguir empeorando el medio ambiente, estableciendo un modo de vida más eficiente, más respetuoso, no solamente por mejorar el mundo, ¿no? sino también porque los barómetros más recientes muestran y con la pandemia se ha acrecentado, que la juventud cada vez es más escéptica respecto de la ciencia. Cada vez tiene más desinterés y cada vez se cree menos esos trabajos que hacemos los científicos, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que hacer un esfuerzo por resultar más creíbles, por resultar más cercanos y por demostrar que esa ciencia que hacemos también es la de las generaciones que vienen, ¿no? Para no seguir perdiendo seguidores, digamos. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, pues por cerrar un poquito el círculo con el contexto en el que estamos, ¿no? Que son estas misiones del G9. Todo esto no es que nos lo hayamos inventado nosotras, sino que es lo que identifica la Unión Europea, lo que han identificado nuestras universidades como aquello de lo que nos tenemos que preocupar ahora sí o sí, porque es el momento, porque no hay un planeta B, ¿no? Como decían algunos de estos líderes estudiantiles, creadores de opinión. Cánceres, aguas y océanos, ciudades inteligentes, salud del suelo, adaptación al cambio climático. Parece un poco claro que todo el consenso va por ahí, ¿no? Está muy presente estas direcciones que tenemos que tomar. Y por eso, bueno, eso es por lo que he querido terminar un poco cerrando este círculo, como os decía, ¿no? En este contexto, y recogiendo estas misiones, pues hemos querido terminar dándoos algunos ejemplos de para qué podemos utilizar esta ciencia con gancho, enseñada de esta forma que engancha, ¿no? Para transformar o para mejorar o para no seguir empeorando. Os he puesto aquí algunos ejemplos que no dejan de ser eso, no dejan de ser ejemplos sueltos, pero que a lo mejor nos pueden pues, dar algunas ideas, ¿no? Abrir alguna inspiración, cada uno en nuestro campo, de qué podríamos hacer por aportar este granito de arena. Una de las iniciativas en la que nosotras mismas nos hemos visto recientemente implicadas, bueno, llevamos ya unos años colaborando, porque la dinamizadora es una antigua alumna del máster que es, bueno, que no puedes quedarte indiferente ante la arrolladora que es de Mayalen.
Bueno, es el biomaratón. El biomaratón es una de estas iniciativas de ciencia ciudadana que pretenden implicar a la ciudadanía en la recogida de datos que son útiles para llevar a cabo investigaciones. Con eso que se consigue no solamente hacer a la ciudadanía participar en primera persona, implicarse en el objeto de esa ciencia, la construcción de esa ciencia, sentirlo como algo propio, sino también realmente hace crecer la ciencia. Aquí os hablamos de Biomaratón, que es una competición amistosa a nivel mundial, pero hay muchos proyectos de estos en marcha. Por ejemplo, con líquenes, en Estados Unidos, que tiene mucha más historia, tienen, pues a lo mejor cada parque natural lanzan BioBlitz o biomaratones parciales, particulares, puntuales para documentar su biodiversidad, por ejemplo, con la ayuda de toda la ciudadanía, ¿no? Otro ejemplo que os he querido traer es un proyecto muy similar al que, bueno, o que en su fundamento didáctico es muy similar a lo que os hemos enseñado, pero cuya finalidad no era simplemente entender cómo funcionaba el calor, sino hacer algo con ello. Es un proyecto precioso que está publicado en la revista Eureka, donde alumnos y alumnas de secundaria tenían que diseñar una ciudad ecosostenible. Una ciudad sostenible, ¿no? Ecológicamente eficiente o que optimizara bien la energía. Para ello tuvieron que aprender sobre orientaciones, tuvieron que aprender sobre irradiación, dónde se optimizaba mejor, aislantes, propiedades aislantes de los diferentes materiales, tomar decisiones sobre cuánto tenía que estar cubierto por zonas verdes, cuánto tenía que estar encementado. Conocimiento didáctico, pero no aséptico, perdón, conocimiento científico, pero no aséptico, no necesariamente simplificado, no necesariamente pasado a un segundo nivel, donde se respeta la lógica y la seriedad de la disciplina, pero se pone al fin al servicio de un fin, ¿no? Que le supera, que es diseñar esta ciudad sostenible. Esto es un proyecto en el cual tuve el inmensísimo placer de juzgar aquí en Pamplona, en la First Lego League, en la competición. Después del terremoto de Haití, bueno, la temática de ese año de la First Lego League era desastres naturales. Y estos críos eran un equipo de Estados Unidos, estos eran los más jovencicos, pero venían con sus mentoras que eran también que eran ya de secundaria. Pero bueno, ellos habían recogido la necesidad de la población tras el terremoto de Haití, porque allí se habían derrumbado muchas casas, y lo que hicieron es diseñar con diferentes materiales y diferentes estructuras un tipo de edificio que pudiera soportar de la mejor forma los terremotos o los movimientos sísmicos en el terreno. Al final, después de un montón de ensayos, no os hacéis idea de la cantidad de experimentación que hubo detrás de unos experimentos súper sofisticados, involucrando a laboratorios donde se testaban materiales, resistencia de materiales y demás, llegaron a un diseño de edificios hipérboles, creo que eran, hechos de bambú, que realmente consiguieron, se probaron mucho mejor que los edificios hechos con formas más angulosas o más prismáticas hechos en metal, por ejemplo. Al final estos críos, que aquí estos pues tendrán 11, 12 años, me parece que eran los pequeñicos, consiguieron financiación de algún gobierno por medio de una ONG y consiguieron realmente llevarse sobre el terreno algunos de estos edificios. Con lo cual, pues de nuevo, geometría, resistencia de materiales, fuerzas, ondas sísmicas, pero no simplemente para entender todos esos fenómenos, sino pues el servicio de dotar a la población de edificios que pudieran resistir un nuevo evento de estas características, ¿no? Este es otro ejemplo más modesto, pero también porque fue llevado a cabo con alumnos de infantil. Este es un ejemplo de un TFG que tuve también el inmenso placer de dirigir el año pasado, un proyecto que se llevó a cabo en aulas de infantil, creo que eran 4 o 5 años, no recuerdo muy bien,
pero donde se acompañó a los niños en un camino que empezaba en el reciclar, que es lo que se suele hacer, pero iba progresando hacia la reutilización de estos residuos para hacer juguetes, dominós, memories, cajitas de tesoros. La reducción, creándose sus propios boca and roll o esas bolsitas con plástico de silicona que utilizan para llevar los bocadillos y no generar residuos. Una investigación muy bien planteada sobre cuánto tiempo tarda en tierra vegetal en descomponerse pues, elementos orgánicos o elementos de juguete, piedras, basuras, para poder llegar así al repensar, ¿no? ¿Por qué os pongo este ejemplo? Bueno, porque todo esto fue posible porque la profesora tenía muy claro a dónde quería llegar, ¿no? Y tenía muy claro que no quería quedarse en repetir esa ciencia del simple del papel al azul y el plástico al amarillo, basando en esas características de los materiales, sino tenía muy claro que había que llegar hacia el ser capaz de repensar. Ser capaz de repensar y reflexionar y darse cuenta de que gracias a los rock and roll pasamos en una semana de 96 bolitas de aluminio a 8 bolitas de aluminio en la clase de infantil. Quizás, bueno, han sido, como decía, ejemplos un poco salteados, ¿no? Cogidos a la pluma. No sé si cercanos o lejanos a vuestro contexto, pero si miramos en el fondo, igual que os decíamos con la indagación, hay contextos que se lo puede ver más cercano o más lejano, pero aquí realmente tendríamos la misma situación, ¿no? A pesar de que nuestro contexto nos puede parecer un poco lejano, si rascamos un poco la superficie nos daremos cuenta de que cualquier cosa es adaptable. ¿Por qué? Porque lo que subyace no es simplemente una temática. Vale, yo como hablo de comercio internacional sí que puedo hablar del gasoil y de las pesquerías. O como yo hablo de ecosistemas sí que puedo hablar de sostenibilidad. No, es algo que trasciende a eso, ¿no? Y que cualquier campo se puede aplicar. ¿Por qué? Porque lo que hay debajo es realmente entender que tenemos que hacer alumnos, que nosotros tenemos que creérnoslo y que tenemos que hacer alumnos competentes en sostenibilidad. Hacerles capaces no solamente de conocer ese mundo, sino de querer y poder cambiarlo, o poder y querer cambiarlo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues ser capaces de desarrollar versiones o visiones del sistema completo y no solamente de sus elementos sueltos, entender que todos estamos interconectados y lo que yo haga o lo que tú hagas repercutirá sobre todo lo demás, anticiparse al futuro, superar esa visión cortoplacista y pensar un poco con una proyección más larga, ¿no? Hacia el futuro, incorporar los valores a las decisiones que tomemos. Como decía antes, no solamente ser capaz de hacer ciencia, ser capaz de editar el genoma, sino preguntarme para qué. Para mejorar la productividad de la raza, para enriquecerlo en betacaroteno o para escoger cuáles son los hijos que deben nacer y cuáles no. Y del mismo modo, pues capacidad de pensamiento estratégico. Todo lo cual al final pues, se traduce, si está adecuadamente desarrollado, en una competencia de ser capaz de resolver problemas. Esos problemas que son los que ese mundo, esta situación que estamos viviendo, ¿no? a la que nosotros mismos nos hemos llevado, nos plantea. Con lo cual, pues, bueno, aquí con este mensaje potente casi llegamos al final, ¿no? No solamente, como os decía, entender que la ciencia debe atraer, que la ciencia debe capacitar, sino cerrando ese viaje, ¿no? Acabando ese viaje en que que no podemos quedarnos en formar estudiantes que vamos de ciencia, sino que tenemos que hacerlos capaces de actuar con ella en la dirección que todos necesitamos.
Y con esto daríamos por terminada la intervención. Muchas gracias por vuestra atención.